Esto pasó hace unos 5 años. Yo estaba manejando un camión por una carretera solitaria, esas que parecen no tener fin. El viaje se me hacía rutinario, pero esa noche había algo extraño en el aire. Tenía horas manejando. Solo la luz de mi camión iluminaba la oscuridad. La soledad se sentía pesada, aunque no me atemorizaba. Subí el volumen de la radio para distraerme, pero en vez de música, solo había estática. En la distancia, escuché risas de niños. Al principio pensé que era mi mente. Pero, a medida que seguía, cada curva traía más risas. Mi corazón empezó a latir más rápido. Miré alrededor, no había nada, solo la carretera y el desierto. Poco después noté unas marcas en el asfalto. Se veían como palabras escritas con un dedo. Me detuve, pero no había nadie cerca. Un escalofrío recorrió mi espalda. Estaba indeciso. ¿Seguía o regresaba? De todas formas, sabía que mi casa estaba vacía, así que seguí. A lo lejos vi 2 coches abandonados. Estaban viejos, llenos de polvo. Me sonaba haberlos visto antes, pero no podía recordar dónde. Una extraña sensación me invadía. Sentía que algo me observaba. Cada ruido alrededor me hacía saltar. Los murmullos empezaron a llenarme la mente, como si las sombras quisieran hablarme. Las risas se fueron intensificando. Estaba confundido. No sabía si era el cansancio o si realmente había algo. De repente, vi una figura. Era un niño, de pie junto al camino, con un vestido blanco. No decía nada, solo me miraba. Aceleré, pero mi corazón se detuvo. Le grité preguntándole si necesitaba ayuda, pero no contestó. Las risas se convirtieron en un coro, llenando el aire, y en un instante, el niño desapareció. Miré alrededor, y la carretera parecía normal. Pero el aire seguía pesado. Sentí que había cruzado una línea. Algo me decía que nunca debía haber estado allí. Pregunté en voz alta, ¿por qué están aquí? La respuesta llegó como un susurro, un eco en la noche. Me giré rápido. Ya no había nada. Desde ese día, cada vez que paso por esa carretera me acuerdo del niño. Las risas me persiguen en mis recuerdos. Recuerdo una segunda historia. Otra noche, casi el mismo lugar, vi un faro encendido en la distancia. Pensé que era un coche, así que me detuve. Pero al acercarme solo había niebla. Las luces simplemente desaparecieron. Me dejé llevar por la curiosidad y bajé. No vi rastro de ningún coche. Solo el silencio. Una tercera vez un golpe sonó en la parte trasera de mi camión. Miré por el espejo y vi luces brillantes. Volteé y no había nada. De nuevo, la sensación de ser observado regresó. No había otra opción que seguir adelante. Esa noche, las risas de los niños me dieron frío en el estómago. Las historias se siguen acumulando, pero esa carretera sigue ahí, esperando. Siempre recordaré esas 4 historias. Algo oscuro se oculta en esa soledad, y nunca debo olvidarlo. Capítulo 2. No había pasado mucho tiempo desde la última vez que tuve un encuentro extraño en esa carretera. Las noches se volvieron más largas y más oscuras, y mis pensamientos solo giraban alrededor de las risas y las sombras. Cualquier viaje que hacía comenzaba con un nudo en el estómago. Decidí que debía enfrentar mis miedos, así que tomé el camino una vez más. Sabía que no podía dejar que esa experiencia me controlara. La carretera estaba desierta. El sonido del motor de mi camión era lo único que me acompañaba. Había decidido llevar una grabadora, como si quisiese registrar cualquier cosa extraña que sucediera. No esperaba encontrarme con otra situación como la anterior, pero sentía que debía estar preparado. Así que encendí la grabadora y comencé a hablar. Conté lo que recordaba. Las risas, el niño, el faro. Nunca había creído en lo sobrenatural, pero ahora, mis palabras parecían ser un intento de dar sentido a mi experiencia. Mientras manejaba, la radio empezó a fallar nuevamente. El sonido de la estática era penetrante, pero no podía ignorar que las risas seguían flotando en el aire. Esta vez, eran más claras. Giré la cabeza, y por un momento, pensé que podría ver algo a través de la oscuridad.
Un par de ojos brillaban en la distancia. Mi corazón se aceleró y recordé el temor que había sentido antes. Enfocando la luz, me di cuenta de que era un perro. Salió corriendo hacia el camión, pero luego se desvió, como si algo lo hubiera asustado. Aceleré un poco, buscando escapar de esa sensación. Me detuve en la misma intersección donde había visto los coches abandonados la vez anterior. Me sentía un poco loco, observando cada rincón de la noche, pero tenía que comprobarlo. Me bajé del camión y avancé lentamente. La luz de la luna iluminaba lo que parecía un camino olvidado. Caminé, y en ese instante reconocí algo. Había marcas en el suelo, más prominentes que antes. Frases incomprensibles estaban dibujadas en la tierra. Cada palabra parecía gritar, pero no entendía lo que decían. De repente un viento gélido pasó a mi lado, como si algo se hubiera movido. Me giré rápidamente, pero no había nada detrás de mí. Sin embargo, las risas regresaron, esta vez más cercanas, más inquietantes. Me temblaron las manos mientras intentaba grabar en mi dispositivo. Escuché a los niños riendo, rebotando entre los árboles en la lejanía. Sentí que el mundo se desvanecía, y solo existía ese eco en la noche. Lo más extraño ocurrió justo después. Una figura emergió de la bruma. Era un niño, igual que antes, con ese mismo vestido blanco. Pero esta vez, no estaba solo. Otros niños comenzaron a aparecer, rodeando al primero. Parecían tener sonrisas burlonas. El pánico se adueñó de mí. Corrí de regreso a mi camión, sentía que estaban justo detrás. Abrí la puerta y me subí apresuradamente, cerrando la cabina con un golpe seco. Cuando miré hacia afuera solo había oscuridad, pero las risas, ahora mezcladas con susurros, rodeaban el camión. Las palabras tomadas del suelo resonaban en mi mente, y el miedo se apoderó de mí como nunca. No sabía si debía quedarme o salir. Sabía que cada vez que volviera a esa carretera, aquello que había visto regresaría. Fue entonces cuando lo vi. Un rostro en la ventana trasera del camión, sonriendo. Todo se volvió negro en un instante. Sentí que el tiempo y el espacio se entrelazaban. No sabía si había cruzado una línea. La carretera me tenía atrapado, y apenas comenzaba a darme cuenta de lo que eso significaba. Capítulo 3. Desperté de lo que parecía un sueño. No estaba seguro de cuánto tiempo había pasado, pero el silencio dentro del camión era abrumador. Abrí los ojos y mis sentidos se dispararon. El motor seguía apagado, y la oscuridad afuera era absoluta. Una sensación de opresión llenaba el aire, y me costaba recordar cómo había llegado allí. Por unos segundos, el eco de las risas todavía resonaba en mi mente. ¿Había sido real o solo mi imaginación? Tomé una respiración profunda y traté de concentrarme. La grabadora aún estaba en mi mano, aunque el botón de grabar ya no lucía como antes. Poco a poco, logré calmarme y encendí el motor del camión. El sonido rompió el silencio, y con él llegó una inquietante seguridad. No podía quedarme ahí. Tenía que volver a la ruta. A medida que avanzaba, la carretera parecía distinta. Las sombras se movían como si estuvieran vivas, susurrando mis secretos. Estaba a punto de acelerar cuando vi algo al borde de la carretera. Era un viejo cartel de neón parpadeante. Me detuve a un costado e intenté leerlo. Tenía letras desvanecidas que decían «Pueblo de Evans», y por primera vez en mucho tiempo, una chispa de curiosidad me invadió. Opté por investigar. Tal vez ese pueblo podría tener alguna respuesta sobre lo que estaba ocurriendo. Aceleré y dirigí el camión hacia el pueblo. La carretera se torcía y retorcía, y cada curva alimentaba mi ansiedad. Cuando finalmente llegué, el lugar lucía desierto y abandonado. Las casas estaban cubiertas de maleza, y el silencio era más pesado que la noche anterior. Decidí salir del camión y dar un paseo por las calles. Una sensación inquietante me seguía, como si los ojos de algo invisible me observaran. En medio de las sombras, vi un edificio que parecía todavía tener algo de vida. Una pequeña tienda de antigüedades. La puerta chirrió cuando la empujé y entré.
La atmósfera era densa, impregnada de polvo y recuerdos olvidados. Mientras exploraba, mis ojos se posaron en un objeto en particular, un viejo álbum de fotos. Sin pensarlo, lo abrí. Las imágenes eran difusas, pero había una en particular que me dejó helado. Era una foto de un grupo de niños, con el mismo niño del vestido blanco que había visto antes. Mis manos temblaron. ¿Quiénes eran? Había algo en sus rostros que me inquietaba, algo como una tristeza sombría. De repente escuché un ruido, un susurro que parecía venir de atrás. Giré rápidamente, pero no había nadie. Solo el sonido del crujido de la madera podría escucharse. Mi corazón latía con fuerza. Podía sentir algo en el aire, un cambio. La risa. Esa risa insoportable. Me fui de la tienda con prisa y cuando salí los niños estaban ahí, quietos frente al camión. La misma sonrisa burlona, esta vez más amplia. Surgió un grito dentro de mí. Corrí hacia el camión deseando que el miedo no me paralizara esta vez. Pero estaba atrapado de nuevo. No podía escapar de ellos. Una sensación de inminente peligro me envolvió mientras trataba de cerrar la puerta. La oscuridad me estaba reclamando y su presencia era clara. Ahí fue cuando lo vi. El faro al final de la carretera, iluminando el camino bajo la niebla. Algo dentro de mí sabía que debía ir hacia ese faro. Tal vez había respuestas ahí, pero a medida que me acercaba, comprendí que no solo buscaba respuestas. Buscaba una salida. Capítulo 4. El faro se alzaba ante mí, imponente y solitario. Su luz cortaba la niebla, lanzando destellos que parecían bailar en el aire. A medida que me acercaba, la tensión se apoderaba de mí. Cada paso hacia el faro se sentía como un acto de desesperación. No tenía idea de lo que encontraría allí, pero no podía darme el lujo de darme la vuelta. La entrada estaba abierta. Empujé la puerta que chirrió inquietantemente. El interior era tan oscuro como la noche, solo iluminado por la luz que se filtraba desde la parte superior. Me adentré lentamente, mi corazón martillando en mi pecho. El eco de mis pasos era lo único que podía escucharse y sentí que cada sonido resonaba en la soledad. Un pequeño día a la vista reveló una escalera en espiral que conducía hacia arriba. Me preguntaba si valía la pena seguir subiendo. La idea de encontrar respuestas me impulsaba, y tomé una decisión. Comencé a escalar. Las escaleras eran angostas y crujían bajo mi peso. Cada peldaño me acercaba a algo desconocido, algo que parecía estar esperándome. La risa de los niños flotaba en mi mente mientras subía, como una melodía siniestra que no podía silenciar. De repente, la escalera terminó y me encontré en una sala de observación. Las grandes ventanales ofrecían una vista del pueblo desierto, del camión solitario, y de las sombras que se alargaban bajo la luz de la luna. Pero, en el centro de la sala, había algo que captó mi atención. Un antiguo diario, desgastado por el tiempo. Me acerqué. Mis manos temblorosas lo abrirían. Las páginas estaban llenas de notas y dibujos. A medida que leía, los fragmentos de texto comenzaron a tomar forma en mi mente. Los niños se divierten. La luz los atrae. Ellos nunca se van. Al llegar a esa línea, una sensación helada recorrió mi espalda. ¿A quién pertenecía este diario? ¿Qué significaban esas palabras? Fue entonces cuando escuché el crujido de una puerta. La risa. Pobres risas, llenas de malicia y diversión. Di media vuelta. Estaba solo, o al menos eso pensé. Sin embargo, los ecos de aquellos niños parecían venir de todos lados, llenando el aire de un terror palpable. Atrapado entre la incertidumbre y el miedo, decidí buscar de dónde venía el sonido. Caminé cautelosamente hacia la entrada. La oscuridad parecía más profunda aquí, y cuando miré hacia afuera ya no había luz del faro. El haz se había apagado. La única luz era la de la luna, que iluminaba un grupo de sombras en la distancia. Me di cuenta de que eran los niños. A medida que se acercaban, sus sonrisas se ampliaban, casi maníacas. No podía seguir allí. Retrocedí, pero me di cuenta de que estaba atrapado. No había otra salida. Donde debería estar una posibilidad, solo había paredes. De repente una voz suave,
casi melodiosa, rompió el aire. No te preocupes, ven a jugar con nosotros. Mis piernas respondieron primero que mi mente, y en un acto desesperado, corrí por la escalera, pero el sonido de la risa se intensificó a mi alrededor. No había escapatoria. Entonces, un grito desgarrador resonó a mis espaldas. Miré atrás. La sala estaba vacía. Solo el diario permanecía, y con él, la promesa de muchas más verdades oscuras por descubrir. Pero había algo más, algo que no había visto antes. Un dibujo en la última página. Era un mapa del pueblo, con una X marcada en un lugar específico. Si quería desentrañar el misterio de sus risas, lo sabía. Debería volver al pueblo y seguir ese mapa. Sin embargo, sabía que lo que había detrás de la X podría ser más aterrador que cualquier cosa que hubiera enfrentado. Capítulo 5. Desperté de mis pensamientos con la idea fija de que debía seguir ese mapa. Tenía que hacerlo. Sin embargo, la noche se erguía como un manto oscuro y pesado sobre el pueblo. Caminé por la escalera de vuelta hacia el sótano del faro, mis pasos apresurados por el temor de que los niños de la risa inquietante volvieran a aparecer. Al salir, la luna estaba alta, pero todo se sentía extraño. Los árboles se balanceaban de una manera que no era normal. Era como si el viento los estuviera manipulando, susurrando secretos indescifrables a través de sus hojas. Sentí que me vigilaban, y eso intensificó mi ritmo. No podía dejar que esos ecos y risas me distrajeran. Tenía que concentrarme en el mapa. Miré de reojo a mis alrededores. No había señales de los niños, y eso era más aterrador que su presencia. Corrí hacia el pueblo. La carretera parecía diferente. No era la misma que había recorrido antes. Al llegar, pasé junto a casas vacías y ventanas oscuras. Mis pasos resonaban en la calle desierta. La sensación de ser observado volvió, cada vez más intensa. Finalmente, llegué a la antigua plaza, donde el mapa indicaba la X. No era más que un parque olvidado, rodeado de sombras densas, pero mi corazón latía con ansiedad. En el centro del parque había un columpio, meciéndose ligeramente como si alguien acabara de abandonarlo. Me acerqué, sintiendo la brisa helada. Sacudí la cabeza, tratando de deshacerme de mis temores. La X en el mapa estaba justo aquí. Me agaché, buscando algo en el suelo. La tierra estaba seca, cubierta de hojas y maleza. Mientras cavaba, un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué podía encontrar? ¿Qué secretos se ocultaban bajo esos restos? Y sobre todo, ¿por qué había marcado este lugar? Luego, mis dedos rozaron algo duro. Tiré de la tierra. Un pequeño objeto apareció entre mis manos. Era una caja de metal, oxidada por el tiempo. Mi corazón se detuvo por un momento. La levanté con cuidado, como si estuviera por descubrir algo prohibido. No debía abrirla, pero la curiosidad me arrastró. Necesitaba saber. Mientras luchaba con la tapa, un grito resonó de nuevo a mis espaldas. Era un sonido agudo, familiar. La risa de los niños, pero esta vez no eran ecos. Eran reales. Me giré abruptamente. La oscuridad del parque se había llenado de sombras, pequeñas figuras que se acercaban rápidamente, sus ojos brillando como faros en la oscuridad. Con el miedo impregnado en mis huesos, mi instinto de supervivencia tomó el control. Cerré la caja y la escondí detrás de mí. Los niños estaban más cerca. Sus risas resonaban en la noche, como un canto macabro que circulaba en mi cabeza. ¿Nos vas a dejar jugar?, preguntó uno de ellos con una voz que se retorcía en la distancia. Sus ojos eran vacíos, y sus sonrisas escalofriantes. Sentí que cada vez estaba más rodeado. No tenía más opciones. No podía quedarme ahí. Con un último vistazo a la caja, decidí que tenía que correr. Las sombras se acercaban, y la risa era ensordecedora. Corrí a través del parque, sintiendo su presencia detrás de mí, una multitud ansiosa por atraparme. ¿Qué sucedería si no lograba escapar? Sabía que debía volver al faro, llevar la caja y desentrañar sus secretos. Pero en mi mente sabía que quizás eso solo me llevaría a más preguntas y a un terror aún mayor.
Las risas aumentaban, resonando en la noche como un recordatorio de que aún no había terminado. Capítulo 6. Corrí sin mirar atrás. Cada paso resonaba como un tambor en mi cabeza. Las risas de los niños me perseguían, llenando el aire con una melodía siniestra. No sabía hacia dónde iba, solo quería salir de ese parque, alejarme de esas sombras que me rodeaban. Las calles del pueblo parecían distorsionadas, cada esquina un laberinto que retorcía mi sentido de la dirección. Pasé cerca de la casa de la vieja doña Ana. Recordé cómo siempre encendía luces en las noches, como si quisiera iluminar un camino hacia lo desconocido. ¿Estaría muriendo de miedo ahora? Esa idea me hizo apretar el paso. Finalmente, llegué a la carretera principal. La luna iluminaba la hierba en los lados, haciendo sombras extraño. Me detuve un momento para recuperar el aliento, pero las risas seguían resonando, así que continué, convencido de que si me salía del camino, no volvería a encontrar el faro. Una vez más miré la caja. La sostuve con fuerza como si eso me diera poder. ¿Qué había dentro? ¿Por qué había un marcador en ese parque? La curiosidad me quemaba, pero el miedo era aún mayor. Si las risas persistían, debía encontrar respuestas rápido. Al llegar al faro, abrí la puerta con un golpe. La oscuridad me recibió, y de inmediato sentí su peso sobre mí. Subí las escaleras rápidamente hacia el sótano, buscando un lugar seguro para abrir la caja. Una vez allí, la cerré de nuevo. Sentía que los pequeños ojos me acechaban desde la oscuridad, esperando a que momentáneamente bajara la guardia. Me senté sobre el suelo frío, absorto en la pequeña caja. Mis dedos temblaban mientras trataba de abrirla. La tapa se movió con un chirrido, y en el interior, encontré algo que nunca hubiera imaginado. Una colección de fotografías. Las caras de los niños que había visto. Todas sonriendo, todas con ojos que reflejaban el mismo vacío. Mi corazón se detuvo. Las imágenes no eran solo recuerdos, había algo más. Entre las fotos, un pequeño objeto brillante llamó mi atención. Era una especie de medallón, con un símbolo extraño. Pensé en el mapa, y me di cuenta de que la X había marcado un lugar, pero también un tiempo. Imposible, murmuré para mí mismo, sintiendo cómo la realidad se deslizaba de mis manos. Las risas se apagaron por un momento, pero el silencio era más aterrador. Todo cambió de repente. Una sombra se movió en la esquina del sótano, una figura de la que no estaba seguro de querer hablar. ¿Qué has encontrado?, dijo una voz que enviaba escalofríos por mi espalda. Me volví lentamente. Allí, en el umbral de la puerta, estaban de pie los niños, o lo que quedaba de ellos. Sus rostros ahora parecían más viejos, más desgastados, como si el tiempo hubiera pasado a través de ellos, pero las sonrisas seguían ahí. La risa se reanudó, pero esta vez era un eco sin vida. No podía quedarme ahí. La caja, el medallón, todo había sido un error. Ellos estaban allí, mirándome, y al mismo tiempo, todo parecía un ciclo sin fin. Un eco de advertencia resonó en mi mente. Nunca terminas lo que comienzas. Con un último vistazo a la caja me puse en movimiento. Sabía que la única salida era la que había entrado. Pero ahora, la risa resonaba más fuerte, y el terror que sentía tenía un nombre. Desespero. Mi única esperanza era salir del faro, pero la noche se había vuelto mucho más oscura y un solo camino me esperaba. ¿Lograría escapar de ellos, o quedaría atrapado en su juego? Capítulo 7. Corrí hacia la puerta con la esperanza de que el aire fresco me devolviera parte de mi cordura. Pero antes de que pudiera dar un solo paso, los niños comenzaron a avanzar. Sus risas resonaban con fuerza, y parecía que una fuerza oscura los empujaba hacia mí. Mi estómago se revolvió. Detuve mis pasos. La razón me decía que debía salir, pero la curiosidad me retuvo. Me giré y miré a sus rostros. Hacía tiempo que no eran esos rostros infantiles llenos de alegría. Ahora, eran máscaras de desolación, marcados por el paso del tiempo como un eco trágico. Aquellas sonrisas ahora eran burlescas, como si conocieran un secreto que yo no. ¿Qué quieren de mí?
Logré articular, sintiendo que mi voz traicionaba mi miedo. Uno de ellos, un niño con el cabello enmarañado y ojos vacíos, se acercó. «Nosotros jugamos», dijo, su voz casi melodiosa pero mezclada con un tono amenazante. «Siempre buscamos jugadores nuevos». Apreté los dientes. Lo que estaba sucediendo daba miedo y lo sabía. ¿Jugadores? Esa idea era absurda. «No quiero jugar», respondí con más firmeza de lo que sentía. La risa se volvió más fuerte, resonando por el sótano y reverberando en las paredes. En su sonido, pude escuchar una mezcla de desesperación y locura. Los niños empezaron a rodearme, haciendo una danza macabra, como si el ritmo de sus risas fuera la música de su diversión. No tenía otra opción. En un movimiento inesperado, levanté la mano con la caja y el medallón. Esto puede ayudarme», grité, sabiendo que era un intento desesperado. Lo coloqué entre ellos, esperando que su curiosidad prevaleciera, pero no pareció tener efecto. Algo en su mirada me decía que ellos ya habían visto demasiado. «No puedes escapar», murmuró otra niña, sus ojos brillando con malicia. «No puedes evitar el juego». La desesperación me envolvió, y volví a mirar la caja buscando respuestas. De repente, un pulso de energía se activó en el medallón. Una luz diminuta comenzó a brillar. Los niños se detuvieron, asombrados, y entonces sentí que algo me tiraba hacia la caja. Era como si una parte de mí se uniera a esa energía, un hilo invisible que me conectaba al pasado. ¿Era esto lo que buscaban? ¿Estaba yo destinado a ser parte de ellos? La pregunta me desgarró. Quería gritar, no solo de miedo, sino de confusión profunda. La noche se volvió más oscura, más opresiva, y parecía consumir cada pedazo de esperanza que me quedaba. Antes de que pudiera reaccionar, un fuerte estruendo sacudió el faro. Las luces se apagaron completamente, dejándome en un mar de oscuridad total. Las risas se detuvieron abruptamente, y todo lo que pude escuchar fue mi propio aliento agitado. Entonces, una voz familiar resonó en la oscuridad. «Sigue el camino, pero el tiempo no es amigo». Era la voz de la doña Ana. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Estaba ella también atrapada en esto? En ese instante, la luz del medallón parpadeó, y entendí que tenía que tomar una decisión. Podía quedarme y enfrentar lo desconocido con esos niños, o seguir el eco de la advertencia y encontrar el camino de regreso. Pero, ¿qué camino podía ser este cuando todo a mi alrededor parecía desmoronarse? La lucha entre el deseo de huir y la necesidad de saber se intensificó. El terror se convirtió en resolutiva desesperación, y supe que debía actuar. La única salida visible era hacia aquel oscuro pasillo que conducía a la salida del faro. Con el corazón latiendo con fuerza, di un paso adelante. Pero un nuevo terror me detuvo en seco. La voz de un niño resonó de nuevo. «Nunca se va. Nunca se va». Y yo sabía que el juego apenas había comenzado. Capítulo 8. La oscuridad me envolvía como una neblina espesa, y un sudor frío perlaba mi frente. Di un paso, y luego otro, hacia el pasillo. Cada movimiento me hacía sentir más vulnerable, y las risas de los niños resonaban en mi mente como ecos de una pesadilla. «Nunca se va», repetía la voz, y un escalofrío recorrió mi espalda. El medallón en mi mano parecía vibrar, como si quisiera guiarme. Lo abrí con rapidez, esperando que la luz me diera una pista sobre qué hacer. La pequeña chispa iluminó el camino, y en su resplandor, vi sombras moviéndose cerca de las paredes. Cada figura se retorcía de un modo inquietante, como si se burlaran de mí. Justo cuando comenzaba a perder la cordura, un ruido sordo resonó en el fondo del pasillo, un crujir como de algo desgarrándose. ¿Era la madera del faro? ¿O era una advertencia más de esos niños que no se iban? Finalmente decidí correr, mi instinto de supervivencia superando mi miedo. No podía quedarme ahí. Corrí a través del pasillo oscuro sin mirar atrás, confiando en que mis pasos me llevarían a un lugar seguro. Pero a cada momento, las risas volvían a crecer,
como un coro espectral que celebraba mi pánico. Cuando llegué a una intersección, me detuve. Debía elegir, izquierda hacia el almacén o derecha hacia la escalera que conducía a la planta superior. Ambas direcciones ofrecían riesgos. Si iba a la planta superior, podría encontrar un nuevo camino de escape, pero también podría dar con más de esos niños. Si me dirigía al almacén, podría encontrar herramientas, o quizás algo que me ayudara a confrontar mi situación. Mi mente corría en círculos, pero sabía que debía decidir rápido. El eco de una voz conocida me hizo dudar. Era nuevamente la doña Ana. Busca la luz, y la verdad aparecerá. Mis recuerdos se agitaron. Siempre hablaba de la posibilidad de que los objetos guardaran historias. Tal vez el medallón era una clave, una forma de comprender lo que estaba sucediendo. Pero, ¿cómo podía buscar la verdad en medio del terror? Me armé de valor, apreté los dientes y opté por dirigirme hacia el almacén. Tal vez allí había algo que me ayudaría a entender, o al menos, a defenderme. Al llegar, empujé la puerta que chirrió como un lamento, revelando un lugar polvoriento y desordenado. Las sombras se arrastraban entre las estanterías como si aguardaran mi llegada. Mientras exploraba, mi mano rozó algo frío y metálico. Al darle vuelta vi que era una lámpara antigua. La recogí, sintiendo que su peso prometía algo más que solo un objeto inerte. Tenía que iluminar la oscuridad, no solo en el entorno, sino también dentro de mí. Pero antes de que pudiera encenderla, escuché un susurro detrás de mí. No te quedes mucho tiempo. Era uno de los niños, emergiendo de las sombras, mirándome con curiosidad. Sus ojos no eran vacíos esta vez. Estaban llenos de aliento. Tal vez no solo eran risas y burlas lo que querían. Tal vez había un propósito en toda esta locura. El niño extendió su mano hacia la lámpara. Juega con nosotros. Conviértete en luz, o serás la oscuridad. Me quedé congelado, sintiendo la gravedad de su propuesta. Pero en lo profundo de mi ser, sabía que implicaba un sacrificio. ¿Qué quería realmente de mí? La decisión no era solo sobre la lámpara o los niños. Era sobre mi propia voluntad de permanecer en este juego o entregarme a lo inevitable. Y entonces, las luces que había encendido dentro de mí comenzaron a apagarse. Pensé en cuánto tiempo me quedaría por delante. La urgencia crecía en mi pecho, y supe que debía actuar antes de que todo se desvaneciera. El tiempo corría en contra de mí, y lo único que podía hacer era encender la lámpara y enfrentar mis miedos. Fue allí cuando la oscuridad tomó forma y entendí que nunca se va, y no solo eso, podría ser parte de algo más grande. Sin embargo, un oscuro deseo dentro de mi ser comenzaba a despertar. Capítulo 9. Lo primero que sentí fue el frío del metal de la lámpara en mi mano. El niño, con su mirada penetrante, no se movía. Una parte de mí quería encenderla, pero la otra se rebelaba contra la idea de ser parte de su juego. En un segundo, me vi rodeado por recuerdos de fatales decisiones. ¿Qué pasaría si me dejaba llevar por el temor? Mi mente se llenó de imágenes confusas, como hologramas de mis peores pesadillas. «Conviértete en luz», repitió el niño, pero lo que escuché en su voz era la desesperación de aquellos que buscan compañía en la oscuridad. La idea de perderme a mí mismo me paralizaba más que la misma oscuridad. Pero sabía que el tiempo no se detendría por mí. ¿Qué pasaría si me convierto en la oscuridad?, pensé. ¿Era mejor arriesgarme a perderlo todo o intentar salir aunque eso significara un riesgo? Tomé una respiración profunda, apreté la lámpara contra mi pecho y sin pensarlo más, la encendí. Una luz tenue iluminó la habitación y con ella, las sombras retrocedieron. El niño se echó un paso atrás, sus ojos alzándose en sorpresa y luego en horror. Pero no estaba aquí solo para jugar, estaba aquí para encontrar la verdad. La luz era mi única defensa. Sin embargo, a medida que la luz me rodeaba, algo extraño comenzó a suceder. Las figuras en las paredes se retorcieron con más fuerza, como si estuvieran bailando en una celebración macabra. «¿Qué es esto?», grité.
sintiendo la energía vibrante en el aire. En ese momento el uso de la lámpara parecía haber despertado a más de esos entes oscuros. El susurro del niño cortó el aire. Ahora ves. No puedes huir de lo que eres. En un instante, la forma del infante se desdibujó, y en su lugar, la imagen de un grupo de niños apareció en la luz. Estaban atrapados, por un invisible hilo del pasado, pero aún tenían algo de esperanza en sus ojos. Comprendí que necesitaban liberarse, igual que yo. ¿Cómo puedo ayudarles?, pregunté, sintiéndome cada vez más atrapado por la atmósfera enrarecida. La luz de la lámpara parecía empujar a los niños, como si quisiera agarrar sus destellos de energía. Sin embargo, para liberarlos, debía entender la conexión entre nosotros. ¿Era mi dolor el mismo que el suyo? Con la lámpara en la mano decidí dar un paso hacia ellos. Pero cada paso que daba, el frío se intensificaba. Sus miradas eran de súplica, pero también de advertencia. Las risas que antes resonaban se transformaron en gritos lejanos. «No te acerques», dijo una voz que parecía poco humana, y las risas se convirtieron en llantos desgarradores. ¿Estaba haciendo lo correcto? La luz comenzó a parpadear, y la lámpara vibraba intensamente. Entonces la habitación se llenó de una energía palpable, y comprendí que solo existía una forma de liberarlos. Debía enfrentar mis propios miedos, mis propios recuerdos ocultos. «No quiero ser oscuridad», grité levantando la lámpara. Al instante el espectro de una figura se materializó ante mí, un eco del pasado. Un rostro que había conocido. La doña Ana. «La verdad duele, pero debes buscarla. Solo así hallarás la salida», murmuró, y su imagen se desvaneció. Sentí el deseo oscuro en mi interior hacerse más fuerte, queriendo tomar el control. Pero en ese momento, supe que decidió luchar. La lámpara iluminó un camino, y al trepar por la oscuridad de mi mente, tomé una decisión. No permitiría que el niño ni ninguna de esas sombras se apoderaran de mí. Con un giro de la muñeca, la lámpara se iluminó con más intensidad. El espectro de doña Ana se desdibujó, llevándose el eco de su advenda. Aquella figura, vuelva de nuevo, esperaba. Mis respuestas no estaban completas, pero ahora comenzaba a vislumbrar la verdad oculta detrás de aquellos rasgos y susurros. Dentro de mí, el deseo oscuro rugía, ansiando salir. En aquel instante, sentí que el peso del destino caía sobre mis hombros. Tenía que elegir, seguir adelante o rendirme a la oscuridad. Lo que aún no sabía era que cualquier respuesta podría llevarme más profundamente dentro de mí mismo, desatando algo que nunca se va. Y el tiempo se había vuelto mi enemigo. La decisión que debía tomar era más urgente que nunca. Capítulo final. Me encontraba en una encrucijada, el medallón brillando con una luz tenue en mi mano. Las sombras danzaban a mi alrededor, sus murmullos eran un eco de mi propia ansiedad. A medida que la lámpara proyectaba su luz, los niños, figuras etéreas, parecían moverse al ritmo de una melodía oscura. La risa que una vez fue infantil ahora sonaba grotesca y desafiante, como si me retaran a un juego del que no tenía ganas de ser parte. Con cada paso que daba hacia adelante, sentía que mi voluntad se desvanecía. El deseo oscuro dentro de mí crecía como una sombra que se apoderaba de mis pensamientos. La advertencia de doña Ana resonaba en mi mente. La verdad duele, pero debes buscarla. «No soy parte de esto», grité levantando la lámpara aún más, como si la luz pudiera disipar no solo las sombras, sino también la oscuridad que empezaba a consumir mis propios deseos. Las risas se convirtieron en gritos, resonando en el espacio como un eco lejano. La lámpara titilaba mientras me acercaba a los niños, sintiendo su desesperación. «¿Por qué no se van?», pregunté con la voz entrecortada. Un niño, el de vestido blanco, se adelantó, y esta vez había algo diferente en su mirada. «Porque queremos que juegues. No somos los únicos atrapados aquí», dijo, y en su voz había una mezcla de tristeza y una promesa de libertad. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Estaban atrapados como yo?
Me detuve, sintiendo un hilo de conexión entre nosotros. Tal vez la verdad no estaba solo en el horror, sino también en la comprensión de lo que habíamos perdido. Necesitaba saber más, conocer por qué habían quedado así. Tomé una decisión. La lámpara en mi mano brillaba con fuerza, iluminando la habitación como un faro en la oscuridad. Me acerqué más a ellos, preguntando con voz firme, ¿cómo puedo ayudarles? Necesitamos que veas, que abras los ojos, respondió uno de los niños, y de repente, la atmósfera cambió. La habitación se llenó de un silencio inquietante. Las sombras retrocedieron, y a través de su luz, vi la verdad reflejada en sus rostros, que ahora mostraban un dolor añejo. Sin pensarlo más, apreté el medallón contra mi pecho. El momento era crucial. Seguí el impulso de mi corazón, y con ello, la lámpara brilló aún más intensamente, proyectando una luz que no solo iluminaba lo físico, sino que también despejaba las brumas de mi propia memoria. ¿Qué he hecho para merecer esto?, grité, sintiendo las lágrimas empujar mis mejillas. Las risas y llantos se convirtieron en uno solo, resonando a través del espacio, fusionándose en una melodía de liberación y sufrimiento. La atmósfera empezó a distorsionarse, y vi sombras colapsando sobre sí mismas, atrapadas en burbujas de luz. Era el momento de enfrentar mis propios demonios. Los recuerdos de mi vida comenzaron a sellarse en ese instante. Mis pérdidas, mis miedos. Las sombras a mi alrededor se desvanecieron, y una paz inexplicable empezó a calar en el fondo de mis pensamientos. Cuando la luz me envolvió, comprendí que no era la oscuridad lo que había que temer. Era el miedo a perderse en el juego de no aceptar lo que realmente somos. Las risas infantiles ahora resonaban en armonía, y con un último grito, supe que no estaba solo en la lucha. La libertad no se trataba solo de escapar, sino de aceptar y confrontar, y entonces, todo se iluminó. Las risas cesaron y el silencio se adueñó del faro. Con un último vistazo a las figuras que habían sido mis perseguidores, comprendí que no eran más que ecos de un pasado olvidado. Me encontraba de pie en el umbral del faro, el camino más claro que nunca, aunque las sombras permanecían en la distancia, siempre vigilantes. El faro se desvaneció lentamente, como un antiguo recuerdo. Yo había escapado, pero algunas preguntas quedaban flotando en el aire. ¿Qué había sucedido realmente? ¿Eran esas sombras algo de mí mismo o solo visiones del pasado? Nunca volví a aquella carretera, ni a aquel pueblo. A veces, en la tranquilidad de mis días, sigo escuchando sus risas. Pero ahora no me aterrorizan. Solo me recuerdan que la lucha contra la oscuridad es eterna, y que siempre hay un camino hacia la luz, aunque nunca sepas a dónde te llevará.